Hola, buenos días en esta oportunidad a todos mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan una vez más en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Hemos venido para poder estudiar la palabra de Dios en este momento y nos corresponde la lección número 11. Lección número 11, la Biblia y la profecía. La Biblia y la profecía. Quiero mencionarle a todos nuestros amigos que ya estamos llegando al final de este trimestre. Han sido lecciones muy bonitas, muy hermosas y sin duda alguna nos hemos nutrido de esa palabra. ¿Sí? Muy bien, tenemos como siempre con nosotros el pastor Manuel Ospino. Pastor, bienvenido a este espacio una vez más. Que Dios pueda bendecirle en este día. Y tenemos con nosotros también a nuestro amigo y hermano Daniel Daza, músico de nuestra iglesia. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Así que antes de iniciar el estudio, queremos orar. Yo quiero pedirle a nuestro pastor Manuel que pueda hacer una oración inicial para estudiar. Muy bien, con todo gusto. Saludos para todos, un abrazo. Oremos. Nuestro buen Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos en esta hora poner nuestras mentes y corazones en tus manos para ser dirigidos por ti, Señor. Que tu palabra sea claramente comprendida por nosotros, tu espíritu la lleve con poder a lo profundo de nuestro ser y nos transformes a la luz y a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Queremos iniciar leyendo el texto para memorizar de esta semana, que encontramos allí en Daniel capítulo 8, versículo 14, un texto muy importante para todos los adventistas del séptimo día. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. Hay, digamos, una profecía bíblica que está encerrada en este versículo y es fundamental para entender nuestra identidad, nuestra misión como iglesia. Nosotros sabemos que la profecía forma parte de la interpretación adventista y antes de ver algún panorama general de la escritura sobre la profecía, quiero comentarle a nuestros amigos que nosotros tenemos algunas formas de interpretar la profecía, y una de las corrientes más conocidas que tenemos es el preterismo. Y el preterismo lo que intenta hacer es hacernos entender que todo lo que está en las profecías bíblicas ocurrió en el pasado. Esto fue promovido por un jesuita español llamado Luis de Alcázar en la Edad Media, en el siglo XVI, XVII, donde casi todos los eventos ocurren en el pasado. Sí, todos los eventos los identifica en el pasado. Ahora, otro jesuita, un tiempo después, llamado Francisco Rivera, en el siglo XVI también, él intentaba comentar que el libro de Apocalipsis estaba bajo un punto de vista futurista. ¿Qué significa eso? Que todas las profecías que están allí están hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿sí? Tenemos esas dos corrientes. Pero yo quisiera preguntar, Manuel, ¿cuál de esas dos, o si es otra, como adventista nosotros utilizamos para el estudio de la Biblia? Para el estudio de las profecías específicamente. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Mira, en primer lugar me gustaría decir sin ánimos de polemizar, sin ánimos de criticar, y mucho menos de vanagloriarme como un adventista del séptimo día. Yo te puedo decir que nosotros, los adventistas del séptimo día, que permanecemos fieles a la autoridad bíblica,
utilizamos el método profético que usó Jesucristo para interpretar las profecías. Te voy a dar un ejemplo, Juan. ¿Cómo sé yo, Manuel Ospino, que Jesucristo utilizó el método de interpretación historicista? Doy un sencillo ejemplo. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, que el que lea a Daniel entienda acerca de una abominación desoladora? ¿Recuerdas? La pregunta es, si el libro de Daniel ha de interpretarse solamente con referencia al pasado, ¿qué hacía Jesús interpretando a Daniel en su tiempo? ¿Qué hacía Jesús pensando que las profecías de Daniel capítulo 9 se iban a cumplir en su generación? ¿Qué hacía Jesús utilizando al profeta Daniel para interpretar la próxima destrucción de Jerusalén por parte del ejército romano en el año 70 como un cumplimiento de esa abominación desoladora de la que habla el capítulo 9 de Daniel? ¿Qué hacía Jesús interpretando a Daniel de esa forma? Entonces, la única forma correcta de interpretar las profecías y reconocer aquellos puntos de la historia que la profecía señala es interpretar la profecía dándole a Dios la confianza de que Él verdaderamente conoce el futuro. Y como conoce el futuro, nos ha mostrado lo que va a suceder. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar? Bueno, comenzando con los tiempos del profeta, la profecía nos permite registrar, trazar una línea de tiempo que va verificando el cumplimiento hasta nuestros días y finaliza en la venida de Cristo con la imposición del reino eterno en la tierra por parte de Dios. De eso se trata el historicismo. Para resumir, el historicismo es un método de interpretación profética que, comenzando con los días del mismo profeta, comienza a verificar cumplimientos proféticos en la historia de manera continua, de manera lineal, no repetitiva, de manera lineal, desde los días del profeta, pasando por nuestros días hasta los días de la venida de Cristo. Eso es el historicismo. Y además, no solamente Jesús la usó, la utilizaron los grandes reformadores del siglo XV y XVI después de Cristo. La utilizó Jesucristo mismo, la utilizaron los apóstoles, la utilizó Juan, porque Juan interpretó a Daniel como cumpliéndose en su tiempo, cuando hablaba de los 1260 días, los 42 meses, los 3 tiempos y medio. Juan interpretaba de manera historicista al profeta Daniel. Muy bien, gracias, pastor. Muy bien, Daniel, mira, hay un principio de interpretación hablando de esto. Ya tenemos que lo interpretamos a través de la historia, pero hay personas que dicen, ¿cómo es eso que en la profecía bíblica se interpreta un día por año? ¿Sí? O cómo es que tenemos que cuando la Biblia, en lenguaje profético, nos habla, nos está hablando no de un día, sino de... ¿Cómo sería eso, Daniel? Bien, muchas gracias, Juan. Bueno, antes de eso quería resaltar también de que nosotros, bueno, en mi experiencia como docente, cuando nosotros les enseñamos a los niños, ¿cierto? La historia de nuestra patria, por decirlo en algún sentido, todo lleva una línea de tiempo, ¿cierto? En muchas ocasiones yo los puse a hacer incluso líneas de tiempo en programas, en internet, etcétera. Y ahí se puede evidenciar claramente cómo nosotros creamos incluso una identidad, cómo conocemos nosotros nuestra identidad a través de esas líneas de tiempo. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cómo funcionan las profecías? Tú decías, o la lección mencionaba algo acerca de eso. No podemos tomar literalmente lo que dice el día, porque si lo tomamos así y hacemos las cuentas, nos damos cuenta de que no nos van a dar las cuentas. Entonces, por esta razón, nosotros debemos tomarlas no de forma literal, sino simbólica. Ahora, no es lo mismo decir, ¿cierto?, días que años. No, si lo tomamos como si fueran años, nos vamos a dar cuenta de que sí nos van a dar los tiempos, de que todo va a concordar conforme a lo que conocemos y lo que estudiamos.
Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Daniel. Bueno, sin duda alguna, resumiendo ambos puntos que han tratado nuestros invitados, podemos decir que es necesario nosotros ver cómo lo que Dios anunció se cumple en la vida real, se cumple en profecía. Dios nos quiere enseñar, como decía Daniel, así como unos alumnos, nos quiere enseñar todo el plan de salvación y nos ha mostrado la historia, o lo que conocemos como el historicismo. Y no solamente eso, nos dio para que en el contexto bíblico, profético, cuando nos encontremos con terminología simbólica, podamos interpretar los años, los días como años, ¿sí? Ahora, quiero que hablemos un poquito de, de unos capítulos de Daniel, que habla de dos eventos que están entrelazados, o la identificación de un personaje y el acontecimiento de un evento, y es cómo la profecía logra identificar de forma histórica y profética a un cuerno pequeño representando un poder en este tiempo del fin, y a un juicio que podría estarse realizando en este momento en el cielo. Y quiero que conversemos un poco sobre eso, que podamos compartir con nuestros amigos que están allí siguiendo la transmisión, podamos comentarles un poco de qué trata esto, de que vamos a entrelazarlos, de qué trata este cuerno pequeño, de qué trata este juicio investigador que se realiza. Entonces, Pastor Manuel. Muy bien, Juan, mira. Yo podría decirte que hay tres posibilidades de interpretación distintas a las que nosotros manejamos como iglesia. Número uno, el cuerno representa a Antíoco Epífanes IV, ¿ok? Que fue el gobernador seleucida que incursionó en Jerusalén y profanó el santuario durante la primera mitad del segundo siglo antes de Cristo, ¿ok? Esa es una interpretación. Otra interpretación sería que este cuerno representa una entidad a manera de anticristo que se va a levantar en el porvenir, en un futuro no certero, en un futuro lleno de incertidumbre y rodeado de misterio. No sabemos quién es, pero lo esperamos. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Porque se va a sentar en el templo de Jerusalén, en el templo real, literal de Jerusalén, que se va a volver a edificar, ¿ok? Eso es la segunda. Y hay una tercera, ajena también a nuestra interpretación, y es que nosotros no necesitamos mirar en la historia a ver quién representa este cuerno. Olvídese de eso. Lo que nosotros necesitamos hacer es saber que estos son como visiones alegóricas de la lucha entre el bien y el mal. No tienen nada que ver con la historia, sencillamente representan los deseos de Daniel de ver cumplida la justicia de Dios pronto en algún lejano futuro, ¿ok? No tenemos que preocuparnos por la historia. Lo único que tenemos que hacer es ver en esto como una novela, una ficción entre el bien y el mal, y saber que al final el bien triunfa y listo, y ya. Eso nos da esperanza, ¿ok? Ahora te hago una pregunta. ¿De verdad esto es lo que Jesús pensaba, Juan? O sea, ¿es en serio que Jesús pensaba esto? ¿Es en serio que Juan el profeta pensaba esto? A ver, en el Apocalipsis de Juan, te hago una pregunta. En el Apocalipsis de Juan, Juan creía que los 1260 años, los 42 meses o los 3 tiempos y medio de Daniel capítulo 7, versículo 25, creía Juan el revelador, el autor del Apocalipsis, que ese periodo de tiempo tenía implicaciones para él y los cristianos que vivían a su alrededor. ¿Creía Juan eso, sí o no? Sin duda. ¿Sí lo creía? Claro que sí. Ok, la pregunta es, aquí, escucha esto, aquí está, como decimos en Venezuela, está mantequilla, está facilito, escucha. ¿Cuándo vivió Jesús y Juan? Jesús vivió en el primer siglo y Juan vivió al final del primer siglo, ¿sí o no? Ok, Daniel, ¿cuándo vivió? Supongamos que nosotros aceptamos una fecha para la existencia histórica de Daniel, una fecha tardía, como la que los teólogos liberales han propuesto. Vamos a poner a Daniel en el segundo siglo antes de Cristo, ¿ok? Vamos a ponerlo allí. Ahora escucha esto. Si ponemos a Daniel aún en el segundo siglo antes de Cristo, ¿cuántos años hay desde Daniel hasta Juan? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años más o menos? Aproximadamente 200, más de 200 años, ¿sí o no? ¿Ok? Así Te hago es. una pregunta.
esos 200 años son más que los días literales de los que habló Daniel, ¿sí o no? Sin duda Oh, alguna. son Claro que más, sí. ¿verdad que sí? Así Entonces, es. quiere decir que nosotros estamos en absoluto terreno seguro, en un terreno firme, cuando nosotros creemos que el cuerno pequeño de Daniel 7, el cuerno de Daniel 8, no son personajes históricos que rodearon la existencia histórica de Daniel en el segundo siglo antes de Cristo. Son personajes que designan nada más y nada menos que aquel poder político religioso que fue el heredero de Roma en el mundo mediterráneo y en la historia del occidente moderno. No hay otra forma sino identificar el cuerno de Daniel capítulo 7 y el cuerno de Daniel 8 y aquel rey del norte de Daniel capítulo 11 como el poder político religioso que representa el papado romano. No hay otra forma. No existe otra forma de interpretarlo. No dan los tiempos. ¿Y sabes por qué no dan los tiempos? Porque Juan el revelador, el autor de Apocalipsis, no creía que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño. Porque si Juan lo hubiese creído, Juan no hubiese sido capaz de utilizar los símbolos de Daniel para escribir el libro del Apocalipsis. No lo hubiese hecho. Así es, así es. Muchas gracias, pastor. Sin duda alguna, esa posición es la que creemos, es la que compartimos. Y bueno, ya más adelante veremos el propósito. Daniel, profe Daniel, ¿qué nos puede comentar sobre este tópico que estamos conversando? Tenemos un evento que ocurrió, ¿verdad? Que se conoce como el inicio de un juicio, ¿sí? El inicio de un juicio. Convérsenos un poco de eso. Sí, bueno, la verdad que el pastor lo ha dejado bastante claro, ¿verdad? Pero bien, nos habla la Biblia acerca de esto, del cuerno pequeño, la profecía de Daniel 7, eso lo podemos encontrar ahí. Pero ¿qué pasa? Que ahí el cuerno pequeño nos ofrece ciertas características. En la Biblia habla ciertas características que incluso también puede a nosotros llegarnos a comparar estas características con lo que nosotros creemos que el cuerno pequeño representa es a Roma papal, ¿cierto? Estas características, si nosotros las leemos y las estudiamos bien, podemos darnos cuenta de que cumplen con las características que podemos ver de Roma papal. Y bien, también habla acerca de un juicio. Nosotros creemos acerca de eso. Caramba, nada de esto tuviese sentido si eso no ocurriera. Y ese juicio ya se está llevando a cabo, de hecho, porque nuestro Señor ya pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? Y allí está como abogado y como juez intercediendo por nosotros. Entonces, es fundamental de que nosotros creamos en esto y esto es lo que nos está diciendo la lección. Muy bien, gracias, profe Daniel. Quiero leer un texto allí que tenemos en Daniel capítulo 8, versículo 14, y dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Esta purificación del santuario ameritaría pues a estudiar ese tema aparte, pero nosotros tenemos y entendemos que es el inicio de un periodo profético, de la finalización o el comienzo del tiempo del fin en 1798, que lo conocemos, y poco después inicia este juicio en el cielo, que estará hasta el cierre de la puerta de la gracia. Así que la profecía, hasta ahora hemos visto que en la historia se ha cumplido con exactitud. Se ha cumplido con exactitud la profecía bíblica y la historia ha comprobado lo que los profetas dijeron. Ahora, quisiera ir a la última parte ya de nuestra conversación, y es que hay algo que se conoce como tipología profética o la tipología como profecía, ¿sí? La tipología como profecía. Profe Daniel, esta vez quiero comenzar con el profe Daniel. Coméntenos un poco allí. Nosotros tenemos unos eventos
Por ejemplo, permítame leer un versículo que encontramos en Mateo 12:40, para que luego el profe nos pueda dar su opinión. Mateo 12:40 hay un evento que Jesús está utilizando, que de hecho es una de las afirmaciones que nos diría que sin duda este evento es real, es histórico y significó algo, ¿no? Significó algo para el tiempo en que Jesús estuvo. Dice Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así hay otros textos, hay otras comparaciones que se hace allí. Entonces, profe Daniel, coméntenos un poco sobre esto. Bien, gracias, Juan. Bueno, podemos ver de que la tipología como profecía, por Corintios 10, 1 al 13 también nos habla acerca de algo parecido. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bueno, y ahí nos sigue diciendo. Pero bueno, dice yo buscando un poco también sobre qué es la tipología, dice que es estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas científicas. No sé qué podría decirnos el pastor Manuel acerca de eso. Me gustaría que me aclarara cierta duda. Sí, mira, Daniel y Juan, en primer lugar, nosotros necesitamos hacer una diferencia para que nuestra audiencia pueda saber lo que es un tipo, ¿ok? Lo que es un tipo. Escucha esto. Mira, la interpretación tipológica se diferencia de la interpretación alegórica en lo siguiente. Fíjate esto. La alegoría es leer la Biblia y pensar que lo que estamos leyendo significa una cosa distinta al significado obvio de las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo leo la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y yo la leo, la interpretación alegorista, que uno de los grandes precursores de esta interpretación se llamó Filón de Alejandría. Filón de Alejandría pensaba que la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob no era en realidad la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Representaba el viaje, el periplo o el viaje del alma desde su naturaleza hasta el alcance de las virtudes perfectas. Imagínate esto, o sea, el viaje del alma y del intelecto. Imagínate, Abraham, Isaac, no, eso no significa. Lo que significa es el viaje del alma. Entonces, Abraham representaba la sabiduría suprema y entonces Jacob significaba la desviación del intelecto hacia las cosas. Entonces, o sea, ya ustedes están notando la idea, ¿ves? Ahora, eso es la alegoría. La alegoría significa un significado distinto al significado convencional, es decir, al significado que las palabras tienen, ¿ok? Ahora, la tipología es lo siguiente. La tipología lee la historia bíblica y dice, todo eso existió, todo eso es real, todo eso es historia, todo eso existió. Abraham existió, Isaac existió, Jacob existió. Sin embargo, la historia de Jacob, al mismo tiempo que es historia, al mismo tiempo que es real, al mismo tiempo que existió de verdad, la historia de Jacob nos enseña mucho más que una historia hermosa. Nos enseña mucho más. A ver, ¿qué otra cosa nos enseña? La historia de Jacob nos enseña por tipo, por ejemplo, la experiencia que tendrán los redimidos después de la terminación del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, cuando los redimidos y los que hayan sido sellados experimentarán la angustia que Jacob experimentó cuando
el perdón de Cristo, el ministerio de intercesión se haya terminado, están siendo perseguidos por sus enemigos y ellos experimentan la angustia de que ellos revisan su experiencia pasada buscando algún pecado no confesado para ver si hay alguna cosa que aún deban confesar, revisando sus almas. Es decir, pasan por una angustia semejante a la de Jacob cuando luchó con el ángel. ¿Ok? Entonces, eso es una tipología. Es decir, no quiere decir que la angustia de Jacob cuando estaba por luchar contra el ángel, no quiere decir que eso no existió. No, eso sí existió. Solo que esta historia nos enseña a manera de un tipo, nos enseña de la angustia que ha de venir, que experimentarán los redimidos después de la terminación del tiempo de gracia. Entonces, he allí una tipología. Una tipología es entonces que a manera de símbolo, como de una representación que existió de verdad, la palabra entonces anuncia un cumplimiento futuro que no niega la existencia histórica de este evento, sino que nos enseña lecciones espirituales que podemos aprender para el futuro. De eso se trata un tipo, ¿ok? Eso es el tipo y el antitipo. Por ejemplo, los corderos que se sacrificaban en el santuario, ¿eran verdad? Sí, eran verdad. ¿Existían? Sí, existían. ¿Tenía una función histórica? Sí, tenía una función histórica. Pero al mismo tiempo, ¿eso representaba más que el culto hebreo? Sí, representaba más que el culto hebreo. ¿Qué representaba? Representaba el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, se cumple el símbolo o el tipo, mejor dicho, el tipo que la muerte del cordero en el santuario representaba. No quiere decir que ese cordero que moría en el día de la expiación no tenía una función histórica. Sí, sí la tenía. Sí tenía una función histórica adecuada, pertinente y relevante para el momento. Pero representaba mucho más al señalarnos lo verdaderamente maravilloso, real, trascendente, el evento más importante que es la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, así se relacionan el símbolo o el tipo con el antitipo. El tipo es un anuncio. El antitipo es el cumplimiento. No quiere decir que entonces el tipo no era real. No, sí era real, tenía una función histórica. Pero el cumplimiento, el antitipo, trasciende mucho más. Y es la razón por la cual aquella realidad histórica existió. Muy bien, ahora para finalizar esta lección ya, nosotros hemos visto varios temas muy interesantes, muy importantes, y queremos motivarles a todos a poder estudiar las profecías bíblicas. Quiero resumir los puntos que hemos resaltado acá, o que nuestros ponentes nos han dicho, y en primer lugar es que nuestra interpretación es historicista, ¿sí? También nos basamos en la gramática, pero nuestra interpretación es historicista de las profecías. En segundo lugar, hay profecías muy importantes que tienen que ver con un sistema de creencias que quizá engloba el cuerno pequeño como una Roma papal, ¿sí? Y un juicio que la Biblia ha comprobado que está en el cielo en este momento sucediendo. Y finalmente tenemos una tipología como profecía donde nosotros vemos un ejemplo, lo mencionaban nuestros invitados, que tenemos, por ejemplo, tenemos al cordero que se sacrificaba en el santuario allá, o en el tabernáculo en el santuario, y tenemos luego la relevancia que tuvo en el Nuevo Testamento cuando Juan en capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba dándole un cumplimiento al tipo de Jesucristo, al tipo del Cordero, ¿sí? Y eso es importante mencionar que las tipologías o los tipos se cumplen cuando la misma escritura los autoriza, los menciona. Así que en esto hemos básicamente conversado en esta oportunidad, y quisiera que nuestros amigos de los cuales nos han acompañado a conversar sobre la lección puedan darnos una enseñanza final. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto
Manuel y Daniel. Muy bien, yo quisiera decir que, querido amigo, querida amiga, nosotros aprendemos fundamentalmente que Dios es capaz de anunciarte el futuro. No solamente te anuncia el futuro para que sepas que Él es el dueño de la historia, que es el dueño del mundo, que es el creador del universo. Te anuncia la historia para que puedas confiar en Él, en su poder para guardarte en los tiempos de dificultad, de prueba, y para que conociendo que Él revela la historia, puedas regresar a Él, arrepentirte de tus pecados y tener una relación hermosa, una relación de obediencia, de sumisión, de humildad, de santidad con Él, porque Él anhela ser tu Dios, porque con Él y solamente con Él tú encontrarás el gozo de la vida. El gozo de vivir depende de la armonía con tu Creador. Búscalo hoy, déjate hallar, déjate encontrar por Él, cede a su influencia y ríndete a los pies del Salvador, quien te amó y murió por ti. Amén, amén. Amén, sí. Bueno, yo también tengo muchas enseñanzas. De hecho, este trimestre ha sido muy hermoso. He aprendido muchas cosas, en especial en esta lección, comprender que las profecías hacen parte de nuestra identidad como iglesia, que si no las conocemos y no las entendemos bien, somos como ese pueblo que no conoce su historia y por ende está condenado a repetirla, como dice el dicho tierno. Pero nuestro Dios nos ha dejado las profecías para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre, pero no solamente lo que ocurre, sino lo que va a ocurrir. Que todo esto que está pasando, ya nuestro Dios nos lo había dicho. Que las cosas incluso que van a pasar más adelante, los eventos importantes que van a ocurrir en la historia de la humanidad, ya fueron escritos por Dios. Y quiero decir algo, bueno, leer más que todo una cita que es Juan capítulo 14, versículo 29. Y el Señor dice, ahora os lo he dicho os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, nosotros muchas veces miramos las profecías como algo que va a ocurrir por allá lejos o que de pronto no ha ocurrido, que no sé. Muchas veces no caemos en cuenta ni siquiera en el tiempo en el que estamos. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿estamos viviendo acorde al tiempo que necesitamos, mejor dicho, vivir? ¿Será que de verdad yo estoy creyendo que las profecías se están cumpliendo? No sé, muchas veces yo siento que estamos dormidos como iglesia y este tiempo de cuarentena deberíamos aprovecharlo para no solo aprender de nuestra historia, no solo estudiar las profecías, sino comunicarnos con Dios, sino tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial, para que sea Él dirigiéndonos cada vez que nosotros abramos las Escrituras, para que sea Él entrando en nuestras vidas, haciendo cambios, sacando la basura de nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que un día no muy lejano, cuando Él venga por segunda vez, que es un evento que va a ocurrir, que es cierto, que es verídico, que va a ser así, nosotros podamos encontrarnos del lado correcto. Entonces el deseo que nosotros debemos tener en nuestro corazón, y para eso debemos estudiar y sobre todo comunicarnos con nuestro Padre Celestial cada día. Amén. 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 Gracias, profe. Gracias, Pastor Manuel. Sin duda alguna, en este tiempo hemos visto cómo Dios había anunciado cada una de estas catástrofes, de estas pandemias allí en la Escritura, y bueno, hemos de estar listos. Lo importante de todo esto es estar listos para que cuando la mayor profecía que tenemos en el futuro, que es la segunda venida, como lo decía el profe Daniel, estemos nosotros preparados. Así que, profe Daniel, despídanos por favor en oración. Queremos orar por todos nuestros amigos que allí nos acompañaron, que estuvieron en esta lección, en esta oportunidad. Ok, oremos. Padre Santo, gracias Señor por este día que nos da, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra.
por la oportunidad de aprender cada día más de ti, Señor, y porque en tu palabra encontramos palabras de vida. Te agradecemos, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, que ha estudiado este mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú allí con cada uno de ellos, que puedan interiorizar lo que aquí se dice, Señor, pero sobre todo que podamos vivir conforme al tiempo, Señor, que estamos. Sé tú con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, dándonos fortaleza, dándonos amor, dándonos paz, Señor. Y sobre todo, Señor, permítenos gozar de la tranquilidad de que tú, a pesar de todos estos tiempos, estás aquí con nosotros. Amén. De que tú eres quien provee cada situación en nuestras vidas y que eres tú quien suple todas nuestras necesidades. Amén, Señor. Gracias, Señor, por ello, y te pedimos, Señor, de que no nos desampares, Señor, sino que por el contrario nos hagas sentir tu presencia cada día en nuestras vidas. Amén, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de compartir la palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Pastor Manuel, por habernos acompañado. Nuestro amigo y hermano y profesor Daniel Daza, gracias por haber estado aquí. Han sido, creo que, edificantes todos los aportes que hemos tenido. Así que, mis queridos amigos que nos acompañaron en la transmisión, esperamos que podamos seguir estudiando y nos vemos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Amén. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.